podamos orar al Señor y vamos a poner ante Él las diversas necesidades que usted trae. Pidámosle también que nos entregue su palabra y que el Señor añada a la iglesia los que Él ha ordenado para vida eterna. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por la bendición que nos concedes de estar ante tu presencia, con el privilegio, Señor, de hacerlo unidos y bajo la promesa que tú nos has dado, que todo aquello que pidamos de acuerdo será hecho. Por eso, Padre, hoy nos unimos para presentarte a ti estas peticiones de oración, escritas como también aquellas que cada hermano, cada hermana tiene en su corazón. Petición, Padre, que tú conoces muy bien, porque antes que la palabra salga de nuestra boca, tú la conoces entera. Por eso, Padre, te pedimos que cualquiera sea la necesidad, que des la salida, da la respuesta, Señor. Sana, fortalece, anima, resuelve, Señor, los conflictos en el hogar de los padres con los hijos. Provee a aquel que necesita un empleo. Abre las puertas, Señor, de oportunidad, porque cuando tú abres, nadie puede cerrar. Y la bendición que has preparado para cada hijo tuyo, para cada familia, ciertamente ha de ser recibida, porque tú así lo has dispuesto. También queremos rogarte, envía tu palabra. Queremos, Padre, conocer más de ella. Ilumínanos, enséñanos, y aquellos que aún no te conocen, alcánzales, Padre, para que puedan creer, que esta semilla sea colocada en sus corazones y que esta palabra brote la fe, el arrepentimiento, y puedan venir hoy al conocimiento de tu Hijo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en la carta de Filemón. Hace poco hemos iniciado el estudio de esta carta a Filemón y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Bien, si logra ver ahí, hermanos, vamos a leer del versículo 8 en adelante, y si no, pues de todas maneras yo lo leo para que usted pueda oír. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Amén. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor.
Hermanos, en la última oportunidad cubrimos los versículos donde Pablo menciona un poco de las características que Filemón tenía. Estas características podríamos resumirlas en que Filemón era un cristiano de una fe notable. En segundo lugar, tenía un amor sobresaliente, y además de eso, la participación de Filemón en la vida cristiana resultaba ser de inspiración y de consuelo para muchos creyentes. Es decir, Filemón era un cristiano que tenía cualidades excepcionales, como las vimos en su oportunidad. Ahora, basados en esas cualidades de Filemón, es que ahora Pablo va a pasar a lo que es ya la parte central, diríamos, de la carta, la cual hemos dicho que tenía un único propósito, y es que Pablo quería pedirle un favor a Filemón. Es lo que va a hacer en este momento, va a pedirle el favor. Pero antes de pedirle el favor, él todavía continúa mencionando algunas palabras que van a servir de ánimo, diríamos, o de reflexión, para que Filemón con mayor razón le conceda lo que le va a pedir. Y lo que le va a pedir, hermanos, ya lo hemos dicho, es que reciba a Onésimo, quien de alguna manera le había fallado, no sabemos en qué, porque no lo dice la carta. Pero lo que Onésimo ha hecho es que ha acudido a Pablo para poder allí apelar a la figura legal que había en la época, que se llamaba el amigo del amo. Onésimo sabía que Pablo era amigo de su amo, quien era Filemón. Y de acuerdo a ese recurso que el derecho romano establecía, él podía apelar para que Pablo intercediera delante de Filemón para él poder volver con su amo sin que tuviera que enfrentar las consecuencias que la ley establecía en casos como eso, que es cuando un esclavo le había fallado a su señor. Entonces, en preparación para solicitar ese favor, es que ahora en el versículo 8 Pablo le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Note que Pablo sigue escribiendo en el singular, en la primera persona del singular, a pesar de que cuando él saluda en su carta, en el versículo 1, está diciendo Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Entonces está poniendo a Timoteo como coautor de la carta. Entonces uno diría, según lo que dice el versículo 1, que esta carta tiene dos autores, que eran Pablo y Timoteo. Sin embargo, esa pluralidad, diríamos, de autores termina con el versículo 1, comienza y termina con el versículo 1, porque de ahí en adelante Pablo comienza a hablar en la primera persona del singular, es decir, es él quien está hablando, es él quien está saludando, es él el que está dando su impresión de lo que Filemón es. Y ahora, hablando en primera persona, continúa diciéndole: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Note que Pablo aquí de lo que está hablando es de pedirle a Filemón lo que conviene. Pero cuando Pablo dice lo que conviene, se está refiriendo a lo que conviene a ellos como cristianos, como nacidos de nuevo que son. Porque si uno preguntaría, bueno, en un caso como este,
donde un esclavo, como lo era Onésimo, había defraudado a su amo en algo. Parece que era algo material, porque Pablo va a decir más adelante, ya casi al final de la carta, le dice: si él algo te debe, yo, Pablo, me comprometo y te digo de que yo te lo voy a pagar. Lo que él te deba, yo te lo voy a pagar. ¿Te parece que había algo material en lo que Onésimo le había fallado a su amo Filemón? Y además de eso había huido, y por eso en la huida había buscado a Pablo para que intercediera delante de Filemón, que es lo que Pablo está haciendo en esta carta, para que lo reciba de nuevo sin necesidad de que Filemón aplicara lo que la ley, no estoy hablando de la ley de Moisés, sino que de las regulaciones legales que como provincia del Imperio Romano que ellos eran, estaban en vigencia en casos como este. Por eso le decía que cuando Pablo habla de lo que a Filemón le conviene hacer, está hablando de lo que le conviene hacer como creyente. Porque si uno dijera, bueno, desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que conviene acá? Bueno, lo que conviene era que Onésimo tenía que caerle una gran represalia, un gran castigo. Tenía que ser castigado severamente, que era lo que establecía la ley romana. Eso es lo que convenía hacer de acuerdo a la ley. Pero cuando Pablo le está diciendo: yo tengo suficiente autoridad como para ordenarte que hagas lo que conviene, pero eso que conviene no está referido a lo que la ley establecía, sino que está referido a lo que ellos como cristianos deberían hacer. Y lo que Pablo le va a pedir a Filemón es que reciba a Onésimo, y le está diciendo, lo vamos a ver más adelante, recíbelo no solo como esclavo, porque así es como lo había perdido, esa sí había sido su condición, pero recíbelo no solo como esclavo, sino que como más que esclavo, como un hermano en Cristo, que anteriormente te fue inútil, pero ahora te será útil tanto a ti como lo es para mí. Entonces vea, lo que Pablo le va a pedir y lo que Pablo llama lo que conviene, no es lo que legalmente estaba establecido, sino que lo que convenía era lo que va de acuerdo a los valores y los principios del Evangelio. ¿Y cuáles son los valores y principios del Evangelio? Bueno, el amar a Dios y el amar al prójimo como a uno mismo. Como dijo el Señor, en estos dos mandamientos se resume todo lo que Moisés y los profetas enseñaron. Estamos hablando entonces de temas como el perdón, temas de la consideración a las personas, aun aquellas que han fallado. Está hablando de otorgar una nueva oportunidad, porque eso es lo que en el fondo Filemón iba a hacer. ¿Y por qué tenía que hacerlo si ya le había fallado una vez? Y usted sabe que la gente dice, sobre todo si lo que había ocurrido era una pérdida económica, no necesariamente que Onésimo le había robado a Filemón, como algunos aseguran, pero teniendo Onésimo las características que hemos mencionado, no era una persona que iba a robar y se iba a llevar algo que perteneciera a su, o sea, no era ese el tipo de persona que Onésimo era. Onésimo, más que todo, por sus capacidades que hemos descrito ya, lo más probable es de que él tenía como funciones de administración de las propiedades, ganados, tierras, lo que fuera que Filemón tenía. Y probablemente lo que había ocurrido era que por un error de Onésimo,
Filemón había tenido una pérdida que no había sido intencional, pero esa pérdida es la que había hecho que Onésimo huyera por el temor de que Filemón lo fuera a reprimir, lo fuera a castigar, basándose en las leyes romanas que para ese tipo de casos existían. Entonces va donde Pablo, le pide que interceda. Pablo lo está haciendo en esta carta, y lo que Pablo le está pidiendo a Filemón es que haga lo que conviene. Pero lo que conviene no es lo que estaba establecido legalmente, lo que la ley decía, no era eso, sino que para Pablo lo que él llama lo que conviene era lo que Dios desea, el cómo Dios quiere que las cosas sean, las cuales no siempre o casi nunca van acorde a lo que son las leyes que los seres humanos pueden hacer. Las leyes tienen, hermanos, sus propios objetos, propósitos. Se cree pues que las leyes están para fortalecer el bien común, que las personas o la sociedad, digamos, pueda marchar, pueda seguir adelante. Pero sobre esas leyes existen elementos, valores que son todavía mucho más altos. Es lo que los apóstoles dijeron allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando son detenidos por las autoridades que les habían dicho: no queremos que vuelvan a hablar en ese nombre, refiriéndose al nombre de Jesús. Pero los apóstoles siguieron haciéndolo. Entonces los capturan de nuevo y los vuelven a interrogar y le dicen: oigan, no les dijimos que no tenían que andar enseñando en ese nombre. Y es cuando los apóstoles respondieron: juzguen ustedes qué es lo correcto. ¿Hay que obedecer a Dios o a los hombres? Y claro, la respuesta es lógica: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Significa entonces que hay momentos cuando los seres humanos pueden regular, hacer cierta reglamentación, como era el caso acá. O sea, la ley decía claramente lo que ocurría con un esclavo que le fallara a su amo, que huyera de su lado, porque recuerde que el esclavo era propiedad del amo. El mismo hecho de que el esclavo huyera era como quitarle, como atentar a la propiedad del amo. Y para estos casos, la ley romana lo que establecía eran castigos muy severos para los esclavos. Claro, lo que Onésimo está haciendo de acudir a Pablo, hemos dicho de que también ese era un recurso que la misma ley romana establecía. Pero el problema, hermanos, es de que no era obligatorio. Un esclavo, como lo está haciendo Onésimo, puede acudir al amigo del amo, que en este caso es Pablo. Pero era Filemón el que iba a decidir si aceptaba la mediación de su amigo o no. Es decir, nada lo obligaba a aceptarlo. Él de todas maneras podría decir: bueno, Onésimo, buen intento que fuiste a buscar a un amigo mío, pero sabes, me tienes tan molesto que no voy a hacer caso a la súplica de mi amigo y te voy a castigar conforme a lo que la ley dice. Conforme a la ley romana, cualquier medida que Filemón hubiera podido tomar era completamente legal. No estaba cometiendo ninguna falta. Tenía todo el aparato del derecho romano que lo respaldaba. Pero el punto es este: eso es lo que un cristiano tiene que hacer. Eso que el cristiano tiene que hacer es a lo que Pablo se refiere cuando habla de lo que le conviene a Filemón hacer. Entonces note, significa que nosotros tenemos una vara, diría, de medir, que está muy por arriba de lo que los seres humanos puedan
establecer. Esta vara de medir está dada por los valores que hemos mencionado de amor, de perdón, de reconciliación, de humanidad, valores de dar una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Y como le digo, en el fondo, eso es lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón, que le diera una nueva oportunidad a Onésimo. Y le dice: mira, hoy no te va a fallar, porque él ha nacido de nuevo. Y aquel que en otro tiempo te fue inútil, yo estoy seguro de que hoy será útil, tan útil, Filemón, que yo no te lo quiero devolver, porque para mí es tan útil en el ministerio que yo no quisiera devolvértelo. Pero como es tuyo, es tu propiedad, ahí te lo envío. Si luego tú decides enviármelo, ya será una decisión tuya, pero no porque yo me quede con él y te lo pida y tú luego sí, bueno, de todas maneras esta ya se lo quedó. No, yo quiero darte la oportunidad de que tú tomes la decisión. Entonces, esto a lo que Onésimo ha apelado, como le digo, era un recurso legal, pero que Filemón no estaba obligado a tener que aplicarlo. Pero Pablo le está diciendo cuál es el camino que debe seguir, y lo que le pide que haga es lo que conviene. Pero repito, lo que conviene a él como cristiano, lo que conviene a Filemón, de acuerdo a las características que ha hablado de él, que está lleno de amor, lleno de fe, que su participación ha sido eficaz en el conocimiento de todo el bien que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, si estas son las cualidades, Filemón, que te rodean a ti, piénsalo. ¿Qué es lo que te conviene? Apegarte a la ley y decir: yo estoy haciendo lo que la ley dice, yo estoy haciendo lo que la autoridad ha establecido, no estoy cometiendo ningún delito, no estoy cometiendo nada que no esté contemplado por la ley. Y era cierto. Pero Pablo le dice: pero como cristiano, ¿realmente eso es lo que te corresponde hacer? ¿No te correspondería más bien mostrarte abierto, y así como Jesús te perdonó, tú también perdonar al que te ofendió a ti? Y así como el Señor te ha dado a ti una nueva oportunidad, ¿no te convendría darle una nueva oportunidad a este hombre que falló? Si Jesús te trató con compasión, ¿no deberías tú tratar con compasión al que te ofendió? Por eso le digo, lo que conviene como cristianos está, hermanos, por arriba de cualquier parámetro que los seres humanos puedan tener. A veces, hermanos, los parámetros están conformes a los valores de Dios, lo cual casi nunca ocurre, pero algunas veces. Otras veces, la mayor parte de veces, no es así. Siempre quedan muy por debajo de lo que el Señor nos pide o nos muestra a través de su palabra. Entonces, somos nosotros los que tenemos que decidir qué vamos a hacer. Si nos vamos por lo que es mi derecho, o si me voy por lo que la ley dice. Es que mire, esto es lo legal. Sí, pero que sea legal no significa que lo tengas que hacer, porque hay otro tipo de valores. Existe, hermanos, una obra literaria que se llama Los Miserables, escrita por Víctor Hugo. Es una historia muy interesante, es un libro muy largo. Se considera pues una de las mejores obras de la literatura francesa, porque Víctor Hugo pues era francés. Pero el argumento central, hermanos, de la novela es que hay un hombre que vive en pobreza, y entonces él, para alimentar a su familia, lo que hace es que entra en una casa, rompe la ventana y roba pan. No roba otra cosa, sino que roba el pan de esa casa para llevarle a su familia y que coma.
Pero la cuestión es que lo descubren. Entonces lo capturan y lo condenan. Pero es una condena grave, más de 20 años, no recuerdo ahorita cuántos exactamente, pero no menos de 20 años preso. A los 20 años le conceden una libertad condicional. Pero en esa época, hermanos, en la Francia de esa época, ocurre parecido a lo que ocurre hoy, ¿verdad? Que cuando usted va a buscar un trabajo, hoy casi es una norma, ¿verdad? Que piden antecedentes penales. Una persona que tiene antecedentes no va a encontrar trabajo, o sea, no le van a dar. Entonces, eso es lo que le ocurre a Jean Valjean, que así se llama el protagonista. Entonces no encuentra trabajo. Y como no encuentra trabajo, anda en la calle hambriento, porque no puede trabajar, no puede comprar alimento. Entonces anda sin trabajo, no tiene dónde dormir, sin comer. Pero estando en esta situación, lo encuentra el obispo católico de la ciudad donde él se encuentra. Entonces cuando el obispo lo ve, se da cuenta de la condición que él está viviendo y se da cuenta que él no tiene manera de salir adelante en la vida. Entonces lo que le hace el obispo es que le dice: mire, vente conmigo, vente al convento. Ahí no tenemos grandes lujos, pero el pan que tengamos lo vamos a compartir. Entonces se lo lleva y esa noche él duerme ahí. O sea, él come porque le dan de la comida de los monjes y le dice el obispo: quédate a dormir acá. Pero en la noche Jean Valjean no puede dormir. Entonces él comienza a ver de que ahí en el convento hay candelabros de plata, hay copas de plata, o sea, las que usan en el rito católico, ¿no? Que a veces son de oro y todo eso. Entonces se pone a pensar y dice: bueno, con una copa de estas que yo me lleve, voy a ganar lo que jamás voy a poder ganar, porque nadie me va a dar trabajo. Entonces lo que hace es que en esa noche, mientras todos están durmiendo en el convento, él agarra uno de las copas, creo que se lleva, y huye. Pero la cuestión es que por alguna razón que no recuerdo en este momento, porque hace años que yo leí Los Miserables, lo atrapan, lo detienen, y como él está en libertad condicional, entonces lo que ha cometido es un delito grave que ahora lo van a refundir otros 20 años por lo menos en la cárcel. En esa situación está cuando el obispo se da cuenta. O sea, cuando amanece, el obispo se da cuenta que él se fue y se da cuenta que también ha robado. Entonces lo que hace el obispo es que agarra un candelabro de los más grandes de plata, lo agarra y se lo lleva y sale a la calle a buscarlo, y lo encuentra porque la policía lo tiene detenido. Y entonces aquí viene la jugada, y esto es lo interesante de la novela, ¿verdad? Que el obispo llega y le dice: señores policías, ¿y qué es lo que ocurre? Es que, señor obispo, usted lo hospedó ayer a él, lo hizo por amor cristiano, y mire él cómo le paga, robándose las cosas. No, le dice el obispo, no se lo robó. Yo le dije que se lo llevara, porque se lo di como algo para poderlo ayudar. Pero ¿sabes algo?, le dice a Jean Valjean. ¿Sabes? Se te olvidó lo más importante, el candelabro, que tiene mucho más valor que eso que te llevaste. Así que aquí te lo traigo, como se te olvidó, llévalo. Y le dice a los policías: gracias, señores, pero él no me ha robado, yo se lo di. Así que gracias por su servicio, pueden irse, vayan a su cuartel. Y los despacha. Y se queda solo con Jean Valjean, que ahora tiene el candelabro y lo que él se había robado. Entonces él no le dice mayor cosa, solo le dice: mira, acuérdate, le dice, que en la vida nada ocurre por casualidad. Reflexiona en lo que Dios te quiere decir con esto. Y él se va. Y entonces se queda solo Jean Valjean. Entonces él comienza a preguntarse y comienza a decir: yo le robé y ya me habían atrapado.
Legalmente él iba a recuperar lo que yo le robé y me hundía como ladrón. Pero en lugar de hundirme, mintió. Un obispo mintió, y mintió por mí para salvarme. Y no solo eso, me trae el candelabro y me lo regala. Entonces no puede entender eso. Pero al final él llega a entender de que esa es una expresión de amor cristiano, que le está diciendo: yo creo en ti, yo creo que puedes cambiar, te doy la oportunidad. Y ahí es donde Jean Valjean tiene como una experiencia de conversión, y es cuando él decide cambiar su vida y la cambia. Y con este dinero que él le ha dado, lo del candelabro, él comienza a trabajar y logra montar una fábrica. Y esta fábrica va prosperando y comienza a darle trabajo a muchos empleados, a mucha gente que era pobre como él, pero ahora tienen algo para poder sobrevivir. Y luego se convierte en alcalde de la ciudad donde él tiene la empresa, porque la gente le tiene mucho agradecimiento por todo el bien que le está haciendo. Esto que le he dicho, hermanos, es el inicio de esta gran obra. La historia es mucho más larga, ya no le voy a contar más. Ojalá le interese y usted decida leerla. Pero ese es el punto. O sea, ¿qué es lo que lo hace cambiar a él? No fue, hermanos, que lo agarraran a palos, que lo metieran preso. Fue eso, la expresión del amor, el creer. Tú puedes ser diferente. Y es diferente. Y de ahí, ahí va comenzando la novela, pero todo el resto de la novela son prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, que Jean Valjean va teniendo en la vida, donde él tiene que escoger entre hacer lo malo y hacer lo bueno. Y siempre él escoge lo bueno, porque se acuerda de la experiencia que ha tenido. Claro, le cuento este caso, me recordé, hermanos, porque de lo que estábamos hablando, ¿no? De que legalmente Filemón tenía a Onésimo bien agarrado. Lo teníamos, como decimos coloquialmente, topado. O sea, legalmente Onésimo no tenía opción. Pero Pablo le está diciendo: yo te voy a decir qué es lo que conviene, y lo que te voy a pedir es lo que conviene como creyente. No que lo refundas en la cárcel, que era lo que la ley indicaba, sino que actúes como creyente. Bien, pero note que al principio del versículo le dice Pablo: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Dice el 9: más bien te ruego por amor. Entonces Pablo le está diciendo esto: Filemón, yo creo que aquí, en esta situación, tú debes hacer lo que conviene conforme a la fe cristiana. Y como eso es lo correcto, eso es lo que conviene, yo te lo podría mandar. O sea, porque Pablo era quien le había enseñado el evangelio a Filemón, quien de manera indirecta había fundado la iglesia de Colosas, que es donde Filemón se congregaba. Y ya vimos en la introducción de que Filemón tenía al menos una parte de esa iglesia en su casa. Entonces, si Pablo era quien le había enseñado el evangelio, él le podía ordenar y decir: Filemón, esto es lo que conviene, hazlo. Pero dice Pablo: aunque tengo la libertad en Cristo de ordenártelo, no te lo voy a ordenar. Más bien te lo voy a rogar que lo hagas por amor. Entonces note cómo Pablo está cambiando las cosas, porque él dice: yo te lo puedo ordenar, pero no lo voy a hacer, sino que te lo voy a pedir que lo hagas por amor. Ese amor que Pablo ha descrito en los versículos anteriores. Pablo ha hablado del gran amor que Filemón tiene hacia los creyentes y que ha fortalecido a muchos con ese amor. Entonces vamos a ver, Filemón, hasta dónde llega tu amor. Vamos a ver si tu amor llega solo
para los hermanos que te quieren, que te respetan y que te sonríen, o si tu amor es capaz de llegar a aquellos que te han defraudado como Onésimo. Entonces, si vas a hacer algo, no lo hagas porque yo te lo estoy pidiendo. No lo hagas porque yo te lo ordeno, porque no te lo estoy ordenando. Lo que te estoy pidiendo es que lo hagas por amor. Y así es en la vida cristiana, hermanos. Todo en la vida cristiana debe ser por amor. Nadie tiene que sentirse obligado a nada. Nadie tiene que sentirse obligado a orar, a leer la palabra, a asistir a la iglesia, a ofrendar, a diezmar, a vivir de determinada manera. Nadie debe hacerlo porque se lo ordenaron, porque lo obligaron. No, debe ser por amor. Por amor. Me recuerdo hace muchos años atrás, hermanos, cuando la iglesia Lin nacía ya en San Salvador. Entonces su servidor era coordinador de diáconos, y siempre pues al coordinador le toca estar ahí atrás, cerca de la puerta, ¿verdad? Viendo que los diáconos estén en las áreas donde les corresponde estar. Pues había en la iglesia en esa época un hermano que ya era un señor. El hermano estaba bien convertido. Él llegaba a la iglesia en un vehículo, en esa época que muy poca gente tenía vehículo. Pero él tenía un hijo, era un hijo adolescente. Yo calculo que él era un muchacho como de unos 15 años más o menos. Pero este muchacho no quería nada, hermanos, con Dios. Entonces el papá llegaba al pequeñísimo parqueo que la iglesia tenía en esa época, dejaba su vehículo y el hermano entraba y se sentaba en la fila de adelante, y él se ponía a adorar y a cantar. Mientras tanto su hijo allá se había quedado en el parqueo. Pero literalmente, hermano, este muchacho así en el parqueo, de repente daba un paso. Cuando le daba la gana, el otro. De verdad, no le estoy exagerando. O sea, él lo hacía adrede. Y así. Total, hermanos, que cuando él ya venía por la puerta, ya el culto iba por los dones. De verdad. Y era pues la gran bodega, que había sido bodega de Lira en esa época y que la iglesia lo había arrendado. Entonces era tan grande la bodega y la congregación tan pequeña que había más o menos esta distancia de esa pared a esta, que no había sillas en toda la bodega, porque toda la congregación cabía en las sillas de adelante. Entonces, pero ese trecho, hermano, así lo iba caminando, cuando él quería, cuando le daba la gana. Él lo que quería mostrar era su indiferencia, como diciendo: a mí no me importa, yo aquí vengo porque mi papá me trae. Hasta que finalmente llegaba, normalmente se quedaba en la última o en la penúltima silla. Y cuando llegaba a la silla, hermano, se sentaba así. De verdad, o sea, lo más irrespetuoso que usted se puede imaginar. ¿Y sabe qué pasaba? Cuando los hermanos pasaban, los diáconos, para recoger la ofrenda, iban ofreciendo los sobres, ¿verdad? Entonces venía, y cuando se lo ofrecían él, venía el muchacho y agarraba como 10 sobres y no daba nada. Y los diáconos seguían, ¿verdad? Y como yo estaba atrás, yo veía que él agarraba estos sobres y uno por uno comenzaba a romperlos dentro de la iglesia. Bueno, así era él. Todos los días, porque era la época, hermanos, en que había culto todos los días, excepto el miércoles. Y el hermano, el papá de él, era adelante, él ni cuenta se daba de todo lo que pasaba. Entonces, a veces los hermanos diáconos llegaban y me decían, como yo era el coordinador, entonces me decían: hermano, ¿y qué hacemos con este muchacho? ¿Lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar? No, no, les decía yo: ay, déjenlo, va a llegar su momento. Bueno, a mí me enviaron para acá, hermanos, para Santa Ana en el año 80. No lo volví a ver. Pero en una ocasión me invitaron a predicar allá. Creo que tuvo que haber sido un aniversario de la red. O sea, ya estamos hablando después de 1986, 6 años después. Entonces yo fui a predicar. Y hermano, cuando voy a predicar, voy viendo que este mismo muchacho
Hoy venía entrando ya a formar, hermanos, con su Biblia, y llegó y se sentó en una silla y comenzó a levantar las manos y a adorar al Señor. Y como yo iba llegando a la iglesia, estaba atrás y ahí había un diácono, un hermano con quien, bueno, nos conocemos desde hace muchos años. Yo lo voceo a él y él a mí porque desde muy jóvenes nos conocemos. Entonces yo le dije, mira, le dije, y este que no es el hijo de aquel hermano. Yo no me acuerdo ahorita del nombre del muchacho. Sí, me dice, él es. ¿Y qué pasó? Le digo yo, ¿cómo es que ahora está así? Me dice, vos vieras, me dice, hoy es uno de los más apasionados. Este, me dice, llora, este se quebranta, este es de los que más evangelizan, es de los que más entregados están. Era, hermano, increíble el cambio. Ahí es donde Pablo quería llegar. O sea, yo no te lo voy a ordenar, sino que quiero que lo hagas por amor. Cuando las cosas, hermanos, son por amor, uno no tiene que estarle diciendo a la gente, hermano, haga aquí, hermano, ya es hora, hermano, muévase para acá, hermano, recuérdese de esto y esto y lo otro. Y uno tiene que estar recordando. O sea, no. A usted se le olvidaba cuando la novia le decía, mire, lo voy a esperar por allá. Que se le iba a andar olvidando, ¿verdad? Y si le decía a las 6 de la tarde, a las 5:30 ya estaba ahí, ¿verdad? Esperando. Eso es cuando hay amor. Así es, cuando las personas aman al Señor y todo lo hacen por amor, no se necesita estar recordando, bombardeando, diciendo las cosas. Yo, hermanos, eso he aprendido, y es que cuesta que la gente, una iglesia numerosa como esta, terminen de recibir una información, lo que sea, hermanos. ¿Qué le digo de que vamos a tener una actividad en tal fecha? O sea, yo podría anunciarla en todos los cultos del domingo y yo decir, bueno, como ya la anuncié en todos los cultos del domingo, ya todos la oyeron. ¿Qué, hermano? Que yo tengo que pasar semanas, meses a veces, años a veces, repitiendo en cada culto hasta que finalmente la gente termine de oír. O sea, cuesta mucho. Pero si hubiera amor al Señor, o sea, es eso que le digo. O sea, ¿cómo se le iba a olvidar que la novia le había dicho, ahí nos vemos en tal lugar, a la vuelta del instituto, ahí nos vemos? ¿Qué se le iba a andar olvidando? Y una vez le decía, y a veces ni le decía nada, con un gesto usted ya sabía dónde era y a qué horas. Así deberíamos ser para el evangelio. Y es lo que el Señor le está diciendo, perdón, lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Te lo puedo ordenar, pero más te pido que lo hagas por amor. Y le dice, te lo pido yo, Pablo. Te note cómo Pablo es muy enfático, aunque dice que Timoteo es coactor. Aquí está diciendo claramente, yo, Pablo, yo, dice, anciano y además prisionero de Jesucristo. Te está diciendo esas dos cosas, que él es anciano y es prisionero de Jesucristo. Anciano, hermanos, eso es relativo, porque es relativo a nuestra época. Porque Pablo en este momento, él tenía entre 50 y 56 años. Realmente él tenía como 50, pero lo que ocurre es de que Hipócrates, ese médico del que probablemente usted ha oído hablar mucho, él dividía la vida humana en 7 etapas. Y a la etapa que le llamaban la ancianidad, o ser presbítero, porque esa era la palabra en griego, presbítero, era de los 50 a los 56 años, porque Hipócrates esas 7 etapas las dividía en secciones de 7 años cada una. La primera era el niño pequeño, que era de 1 a 7 años. Luego venía lo que él llamaba muchacho, entonces era de los 7 a los 14. Nosotros diríamos ahora un puber, diríamos.
Luego de los 14 a los 21, que ya era joven, y así iba avanzando. Entonces, presbítero, que es la palabra que Pablo está usando ahí, era de los 50 a los 56. Pero, según, hermanos, las cronologías de la vida de Pablo, Pablo más que todo andaba por los 50, pero ya había llegado al límite donde hacía tiempo atrás Hipócrates había establecido que a eso se le llamaba ser anciano. Claro, para nosotros, hermanos, eso ya, hablar de 50 años para nosotros no es anciano hoy, ¿verdad? No es así. O sea, hoy ser anciano, bueno, casi no hay una definición, ¿verdad? Porque antes tener 60 años ya era ser anciano, pero usted ve personas que tienen 60, 65 o más años y no se les nota que sean, o sea, no se les ve ancianos. O sea, uno sabe que son mayores, pero no se les ve, no están decrépitos. ¿Sí? Entonces, es por la medicina, por lo que hoy se conoce acerca de nutrición, de preservar la salud. Es una nueva etapa que no ha existido en toda la historia de la humanidad, y es lo que se llama la madurecencia, que son, o sea, hoy la vida es mucho más larga. Entonces, tener 60 años significa que a la persona todavía le quedan como 20 años por delante. Y por eso es que hay personas de estas edades que, bueno, hay universidades, y cada vez hay más y más universidades que están abriendo carreras para personas de esa edad, de 60 en adelante, que son personas que algunas de esas ya tienen sus carreras, sus maestrías, algunos, pero como les queda vida por delante, ya están jubilados. Entonces, ¿qué hacen? Estudian otra carrera. ¿Cuánto les va a tomar graduarse de una nueva carrera? Como ya tienen méritos, unidades valorativas, sobre todo en el sistema estadounidense, probablemente una nueva carrera la van a sacar en 4 años. Entonces van a tener como 16 años de vida todavía para ejercer en la nueva carrera, la segunda carrera en su vida. Entonces, esa es una gran pregunta que los sociólogos, los antropólogos están haciendo ahora, y es: ¿qué va a hacer la gente con la vida extra que ahora tiene? Pero en la época de Pablo, hermanos, después del presbítero, que era de los 50 a los 56, Hipócrates solo ponía una etapa más, que era Gerón, la palabra griega Gerón, de donde viene, por ejemplo, la palabra geriatra, que es el médico que ve a los ancianitos, ¿no? O geriatría, que es la parte de la medicina que atiende a los ancianitos. Entonces, el presbítero, Hipócrates decía, el presbítero solo puede esperar la muerte a los 56 años. Y si llegaba a Gerón, hermano, este ya andaba en tiempo extra. Entonces, el Gerón comenzaba a hacerlo de los 57 a los 64. O sea, pero eso ya era extraordinario. Entonces, aunque Pablo, para nuestro criterio hoy, era joven o maduro, digamos, en esa época era ser anciano. Entonces le está diciendo: mira, quien te está rogando por esto es alguien que lo que está esperando es la muerte ya. Lo que está esperando es el final de sus días. Entonces, soy yo, Pablo, ya anciano, y además de eso, ahora prisionero de Jesucristo, porque él estaba preso en Éfeso, como ya lo explicamos. Fue una de las primeras prisiones que él tuvo. No sabía que le esperaban más. Pero entonces, ¿a qué está apelando Pablo? Lo que le está diciendo es: mira, Filemón, yo te pido lo que conviene, y que lo hagas no porque yo te lo imponga, sino que lo hagas por amor. Pero ¿quién te lo está pidiendo? Un anciano que hoy además está preso. Es decir, una persona que había demostrado fidelidad al Señor a lo largo de su vida, y que aún siendo anciano seguía con tal fidelidad al testimonio de Cristo, que estaba preso. Entonces, si esto tiene algún valor para ti, si esto tiene alguna consideración para ti,
concédeme esto, concédeme, porque te voy a pedir, dice versículo 10, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Note que le está llamando mi hijo. Pero ¿por qué lo llama hijo? Ahí mismo lo explica. Porque lo engendré en mis prisiones. Es decir, lo engendró para Cristo. Es decir, Onésimo llegó y le dijo: mire, Pablo, yo quiero que usted como amigo del amo me ayude en esta situación. Yo quiero reconciliar las cosas, pero tengo temor de que si yo voy, él me va a aplicar la ley, me van a castigar severamente. Y parte, hermano, de los castigos eran azotes, a veces lesiones, a veces amputaciones y a veces la muerte. Y todo eso era legal. Pero yo no quiero eso, yo lo que quiero es la reconciliación. Entonces Pablo: sí, claro, le dijo Onésimo, yo te puedo ayudar, pero también tú tienes que saber que hay un Salvador, que Dios manifestó su gracia, su bondad, y envió al Señor Jesús, que anduvo haciendo bienes, señales, milagros, pero luego fue repudiado, lo condenaron a muerte, y habiendo muerto, al tercer día resucitó, se me apareció a mí, y de ese Cristo es que ahora doy testimonio. Y entonces Onésimo lo escucha, y al oírlo cree el evangelio, se convierte, nace de nuevo. Y al nacer de nuevo es que ahora dice: lo engendré en mis prisiones. Onésimo se queda un tiempo con Pablo y le sirve a Pablo, y ahí es donde Pablo se da cuenta de todas las capacidades que Onésimo tiene. Ve que es un hombre que le va a ayudar muchísimo, y Pablo lo dice en esta carta: a mí me ha sido útil. Al punto le dice que yo ya no te lo quería devolver, pero como es tuyo, te lo envío. Ya después, si tú me lo quieres enviar, cosa tuya, pero es tu decisión. Entonces Onésimo ya no es el hombre que salió huyendo de Filemón, porque ha nacido de nuevo, ha tenido una experiencia de conversión, y por eso le está pidiendo que lo reciba. Y le dice: es mi hijo, yo lo engendré en mis prisiones. Entonces, todas estas consideraciones deben llevar a Filemón a pensar: hombre, lo menos que puedo hacer es concederle a este Pablo, anciano y preso en el Señor, lo que me está pidiendo. Fíjese que Pablo, note que él no está apelando. En ningún lugar él menciona ser apóstol, no lo menciona en toda la carta, porque sus apelaciones no son de autoridad eclesiástica. Sus apelaciones son de compasión, podemos decir. Mírame, mira, y vas a ver aquí a alguien que dedicó su vida a la causa de Cristo, que pude haberme dedicado a muchas otras cosas en la vida, pero lo dediqué a esto. Y ahora ya anciano y además prisionero de Jesucristo, te lo ruego por amor, te voy a pedir por mi hijo, por Onésimo. Y vamos a ver en la próxima oportunidad ya más concretamente la petición. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, y antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero hoy usted ha tenido oportunidad de escuchar la palabra de Dios, y habiendo oído esta palabra, yo quiero ahora invitarle para que usted pueda recibir al Hijo de Dios. Y para eso, ahí en el lugar donde se encuentra, le voy a pedir que por favor levante su mano en señal que desea recibir al Hijo de Dios. Si hay algún amigo o amiga que hoy necesita venir a Jesús, levante su mano por favor en el lugar donde se encuentra, y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir al Salvador? Indíquenoslo levantando su mano.
queremos orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? También quiero invitar, si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse con Él, venga y vamos a orar por usted. Si se va a reconciliar, levante su mano. Venga, hermano. Venga, hermana. Que hoy es cuando el Señor le está abriendo la puerta de oportunidad para que tenga el perdón. ¿Hay alguien que necesita venir? Indíquenoslo con su mano en alto. Lo que queremos es orar por usted. Voy a finalizar, hago la última llamada. Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, indíquenoslo levantando su mano y vamos a orar en este momento. Hermanos, que el Señor nos ayude a hacer siempre lo que conviene y que no lo hagamos porque nos andan vigilando, porque nos andan supervisando. Hagámoslo por amor. Padre, gracias te damos por la palabra que tú nos envías, y gracias porque por ella aprendemos, Señor, nuevas cosas. Ayúdanos para que en nosotros brote un amor que nos haga, Señor, ser fieles a ti, y que en cada ocasión podamos hacer lo que conviene, lo que está conforme a tu palabra, conforme a los valores del amor, del perdón, de la reconciliación, de la compasión, de la humanidad. Que esta sea, Señor, la brújula que nos guíe todos los días de nuestra vida, y que de esta manera aprendamos a honrarte. Es nuestra petición por Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Hemos llegado a la parte final de este servicio. Hermanos, vamos a orar en esta ocasión por las ofrendas